Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Un avión de Air India con 242 pasajeros a bordo se estrelló cerca del aeropuerto de la ciudad de Ahmedabad. El accidente ocurrió poco después de que la aeronave despegara con destino a Londres. Más de 200 cuerpos han sido recuperados y la policía confirmó al menos un sobreviviente del siniestro. La Agencia Atómica de las Naciones Unidas aprobó una resolución crítica con Irán por sus actividades nucleares y lo señala de no haber cumplido sus obligaciones de no proliferación. Y en respuesta, Teherán anunció una nueva planta de enriquecimiento de uranio, y esto en medio de los tensos diálogos con Estados Unidos sobre la cuestión nuclear. La Fundación Humanitaria de Gaza, la única autorizada por Israel y apoyada por Estados Unidos para entregar alimentos e insumos en el territorio palestino, acusa a Hamás de haber asesinado a al menos 8 de sus trabajadores. En tanto, Israel mató a al menos 16 gazatíes cerca de los puntos de distribución de ayuda. Iniciamos en India, tragedia en el país asiático. Un avión de Air India con 242 pasajeros a bordo se estrelló cerca del aeropuerto de la ciudad de Ahmedabad. Las autoridades reportaron el hallazgo de más de 200 cuerpos y reportan también al menos un sobreviviente tras el siniestro. La aeronave, que tenía como destino Londres, emitió una alerta a poco tiempo de haber despegado y posteriormente se precipitó fuera del perímetro del aeropuerto. Valentina Torres Sánchez tiene todos los detalles. Estas son las imágenes del momento en que el Boeing 787-8 de Air India se estrella saliendo del aeropuerto de Ahmedabad. Así quedó el lugar del siniestro. La aeronave se estrelló contra un albergue poco después de despegar con destino al Gatwick de Londres, tras haber emitido una alerta. Mi oficina está a 200 metros del lugar del accidente. Escuché un ruido fuerte y salí. Entonces vi una densa nube de humo. La gente empezó a correr descontroladamente. Ahora puedo ver la situación. La información oficial indica que a bordo del avión viajaban 242 pasajeros y tripulantes, 169 indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. Las autoridades destacaron que los muertos no solo eran ocupantes de la aeronave, sino también personas que se encontraban en el lugar del accidente. Las investigaciones están en curso y tuvimos un encuentro con varios funcionarios para adelantar pesquisas sobre las causas, el número de víctimas y labores de socorro. Nuestro primer ministro está monitoreando la situación y ha estado hablando con funcionarios. Se están llevando a cabo operaciones de rescate en todos los niveles. Las condolencias a las víctimas y sus familiares llegaron desde numerosos puntos, desde el primer ministro Narendra Modi, pasando por su homólogo británico Keir Starmer, pero también el rey Carlos III y los presidentes de Francia y Rusia, entre otros. Ahora vamos a Irán. En medio del aumento de tensiones en torno a su programa nuclear, la Agencia Atómica de las Naciones Unidas, la OIEA, aprobó una resolución crítica con Irán por sus actividades nucleares y lo señala de no haber cumplido sus obligaciones de no proliferación. En respuesta, Teherán anunció que pondrá en marcha una nueva planta de enriquecimiento de uranio, desafiando así las exigencias de Estados Unidos y declarando que no se someterá a la fuerza. Hoy nos encontramos en una situación en la que Estados Unidos y Europa intentan imponer las mayores sanciones y presiones a nuestro pueblo y a nuestro país. Lo hacen porque creen que pueden frenar nuestro progreso con estas presiones. Mientras tanto, Estados Unidos no oculta sus preocupaciones en Medio Oriente. Washington ha decidido reubicar a su personal diplomático no esencial en la región, y esto debido a las amenazas de Irán de atacar las bases militares estadounidenses. Todo esto se da en medio de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, confirmadas por Omán, que es el país mediador para el próximo domingo. Ampliamos a continuación. Dentro de la embajada de Estados Unidos en Irak, mucho menos personal estadounidense ahora, una decisión tomada directamente por la Casa Blanca. Donald Trump ha pedido el traslado de parte del personal no esencial estadounidense en Medio Oriente, en un contexto de tensión con Irán. El personal de Estados Unidos en Oriente Medio está siendo trasladado porque podría ser un lugar peligroso y veremos qué pasa, pero hemos dado aviso para irnos.
La causa, amenazas iraníes en un momento en el que Washington y Teherán están en plenas conversaciones sobre la cuestión nuclear iraní. Desde hace varios meses, los dos países discuten un texto destinado a impedir que Irán se dote de armas nucleares, a cambio del levantamiento de las sanciones. Es la cuestión del enriquecimiento de uranio la que bloquea las conversaciones. Estados Unidos pide a Irán que renuncie a su enriquecimiento, a lo que Teherán se niega, ahora con una advertencia. Si no lo hacen y se nos impone el conflicto, las pérdidas del enemigo serán sin duda mayores que las nuestras. En ese caso, Estados Unidos tendrá que abandonar la región porque todas sus bases están a nuestro alcance. Tenemos acceso a ellas y sin dudarlo las atacaremos todas en los países anfitriones. Estados Unidos tiene numerosas bases militares en países vecinos de Irán, incluida una muy importante en Qatar. Está previsto que las conversaciones entre ambos países se reanuden el domingo en Omán. Y ahora hablamos de la guerra en la Franja de Gaza. La organización financiada por Estados Unidos y designada por Israel para entregar ayuda humanitaria en el enclave palestino denunció que al menos 8 de sus trabajadores murieron en un ataque de Hamas cerca de Han Yunis. Israel acusó al tiempo al grupo islamista de usar el sufrimiento en territorio gazatí como un arma. Esto mientras la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones Palestina denunció que la Franja de Gaza se quedó sin internet tras un ataque contra la fibra óptica. Ampliamos en el informe de Valentina Torres Sánchez. Un ataque por el que la Gaza Humanitarian Foundation responsabilizó directamente a Hamas. En un comunicado, la organización detalló que los muertos son palestinos locales que trabajaban para brindar ayuda a los gazatíes. El mundo debe ver este ataque como lo que es, un atentado contra la humanidad. Instamos a la comunidad internacional a condenar de inmediato este ataque injustificado y la continua amenaza de Hamas contra los miembros de nuestro equipo que se esfuerzan por brindar sustento al pueblo palestino. Los hechos habrían ocurrido durante la noche del miércoles en la localidad de Han Yunis y la organización indicó que sigue comprometida con el reparto de suministros. A su vez, desde Israel aseguraron que Hamas está usando el sufrimiento como arma. Esto al tiempo que fuentes gazatíes informaron de más fallecidos, pero esta vez por disparos israelíes, en otros puntos de distribución de alimentos. Todo ello mientras continúa la crítica situación en el enclave palestino, donde los recursos llegan a cuentagotas. Nos falta de todo: comida, bebidas, productos de limpieza, leche, pañales para los niños. ¿Qué les digo? No tenemos nada, solo vivimos porque la muerte aún no ha llegado. De otra parte, la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones Palestina denunció este jueves que el centro y el sur de la franja se quedaron sin comunicaciones ni internet y se unen al apagón registrado en la ciudad de Gaza y en el norte que inició ayer a causa de ataques israelíes contra las redes de comunicaciones. Y en Israel, tras varias horas de debate, la Knesset rechazó el proyecto de ley respaldado por la oposición que buscaba disolver el Parlamento y lo que habría supuesto la convocatoria de elecciones anticipadas. Con una votación de 61 a 53, los legisladores archivaron la propuesta en una lectura preliminar. La oposición había presentado esta propuesta cuando la mayoría que mantiene a Benjamin Netanyahu en el poder parecía dividida en torno al reclutamiento obligatorio de los judíos ultraortodoxos para el ejército. El fracaso del proyecto de ley significa que la oposición no puede volver a presentar una moción para disolver el Parlamento durante otros 6 meses. Y en otro frente de guerra, nueva jornada de ataques rusos contra territorio ucraniano. Al menos 4 civiles murieron este jueves en un ataque con drones contra la ciudad de Kharkiv, que es al noreste de Ucrania y la segunda urbe más grande del país. Según los servicios de emergencia ucranianos, una decena de personas resultaron heridas y entre ellas niños. Moscú, por su parte, informó que derribó al menos 240 drones ucranianos en la última jornada. El presidente Volodymyr Zelensky, en respuesta, urgió por nueva cuenta a la comunidad internacional a que aplique sanciones contra el Kremlin. Lo que sí les preocupa son las duras sanciones, especialmente las que pesan sobre el petróleo ruso, incluyendo un nuevo límite de precios. Eso es lo que realmente los amenaza, porque podría cortarles la financiación para la guerra y obligarlos a buscar la paz.
En tanto, Ucrania y Rusia intercambiaron un nuevo grupo de prisioneros de guerra este jueves. Ninguna de las partes confirmó por ahora el número de personas incluidas en este canje. El miércoles recordemos que Ucrania anunció haber recuperado un total de 1.212 cuerpos de soldados muertos en combate y el intercambio de este jueves hace parte de lo acordado entre Moscú y Kiev durante la ronda de diálogos de negociaciones llevada a cabo en Estambul. Ahora vamos a Austria. Autoridades dieron a conocer nuevos pormenores sobre el joven de 21 años que fue el responsable del tiroteo en la que fuera su escuela y que causó la muerte de 9 estudiantes y un profesor. Según las investigaciones, planeó cuidadosamente el ataque que duró 7 minutos. El atacante era además aficionado a los videojuegos y a disparar en línea. Los investigadores no han podido determinar todavía el motivo de este ataque. Y hablando sobre la guerra comercial desatada por la administración Trump, China prometió que mantendrá su palabra y llamó a Estados Unidos a respetar lo acordado durante las negociaciones que se celebraron en Londres y que concluyeron con un acuerdo preliminar que incluye, por ejemplo, aranceles del 55% para el gigante asiático y un 10% para la Unión Americana. Escuchemos. China siempre ha cumplido su palabra y ha obtenido resultados. Ahora que se ha alcanzado un consenso, ambas partes deben atenerse a él. Esperamos que Estados Unidos colabore con China para implementar el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado, aprovechar al máximo el papel del mecanismo de consulta económica y comercial entre China y Estados Unidos y fortalecer el consenso, reducir los malentendidos y fortalecer la cooperación mediante la comunicación y el diálogo. En noticias sobre la región latinoamericana, actualizamos la información sobre la salud del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay tras haber sido víctima de un atentado el pasado fin de semana en Bogotá, la capital. El último parte médico indica que el senador de 39 años sigue en estado crítico, pero su condición es estable tras ser sometido a una cirugía de alta complejidad. El miércoles, el Hospital Santa Fe de Bogotá, donde permanece recluido, reportó indicios de mejoría neurológica por la disminución de un edema cerebral. Y finalizamos en Italia, donde la pesca ilegal del pulpo está experimentando un preocupante recrudecimiento. Catalogada como especie invasora hasta hace algunos años, la supervivencia de este molusco está hoy en día amenazada en algunas zonas del Mediterráneo. Nuestra corresponsal en Italia, Natalia Mendoza, nos cuenta más. En este día, una brigada de los guardacostas italianos patrulla las aguas en la zona central de Italia con un objetivo: luchar contra la pesca ilegal del pulpo. La pesca de este animal se hace aquí con lo que llaman nazas, unos recipientes en forma cilíndrica que lanzan en el fondo marino. Estas trampas atraen a los pulpos, que las confunden con refugios seguros. Bajo estas banderas flotantes pueden esconderse cientos o miles de estas trampas. Cada pescador debe, en teoría, respetar un límite de 1.250 dispositivos nazas e identificar sus banderas, pero muchos no lo hacen, como este marinero detectado mientras recoge sus trampas ilegales. ¿Qué está haciendo? ¿Qué cosa está haciendo? ¿La tarjeta dove debe estar? Es obligatorio identificar a las boyas con trampas. El señor dice que le robaron las placas de identificación. Esta es una excusa que los pescadores usan seguido. Recibirá una sanción de entre 1.000 y 2.000 euros. El año pasado, las autoridades italianas confiscaron unas 10.000 nazas ilegales, como estas. Dispositivos que también buscan los miembros de Sea Shepherd, una ONG ecologista. Una vez las trampas identificadas, con la autorización de las autoridades, las sacan del mar. En algunas trampas encontramos pulpos con huevos. Cada pulpo puede poner cientos de miles de huevos. Y entonces, si los pescan y los matan, se pone en peligro la población de esta especie. En este día, 10 pulpos han sido liberados. Los pulpos usan estas trampas como casas, se instalan aquí y lo consideran un ambiente seguro. Aquí adentro hay un pulpo. Nuestra esperanza es que sea una hembra que vaya a poner huevos para repoblar nuestro mar Mediterráneo. Está saliendo ahora. ¡Chao! Regresa a tu mar. En Italia se pescan unas 3.000 toneladas de pulpo cada año.
Hasta aquí llegamos al final de este espacio informativo, pero si quieres saber más, mucho más, quédese aquí con nosotros en France 24. Hasta la próxima.